por ejemplo, con el campo edad, que tiene el tipo de dato número, tenemos diferentes propiedades. Generalmente, casi en todos los tipos de datos encontramos el espacio o la propiedad que se llama tamaño. En este caso, para los números tenemos estos tamaños. Aquí están ordenados del más pequeño, digamos, al que permite más opciones. El byte es un tamaño que podemos utilizar, por ejemplo, para las edades, porque almacena hasta 255, ¿verdad? Si es un valor más grande de eso, ya el tamaño byte no le funciona. Tendría que ser un entero o un entero largo. Entre estos, la diferencia es la cantidad de dígitos que se pueden colocar, tanto positivos como negativos. El simple y el doble son tipos de datos donde nosotros podemos trabajar con decimales, y el tamaño decimal. En este caso, esto solamente cuando estamos utilizando llaves, ¿verdad? El ID de replicación. Luego tenemos lo que es el formato. Podemos darle formato de número, que se vean separados los miles o los decimales, o que tenga el formato de moneda o porcentaje. La cantidad de decimales que queremos que tenga, ¿verdad? En el caso de este ejemplo es la edad, así que yo puedo restringir que la persona no me escriba valores con decimales, que yo quiero solamente números enteros, por ejemplo. Lo que es la máscara, ya les había dicho, ¿verdad? Es una propiedad que podemos definir, donde yo puedo indicarle exactamente o específicamente qué tipo de datos quiero colocar. Vamos a ver. Básicamente los demás ya los habíamos nombrado, ¿verdad? En el tipo de dato fecha hora también tenemos algunas de las propiedades. Vean que depende del tipo de dato que yo haya escogido, así van a variar las propiedades de cada campo. Pero en la mayoría muchas propiedades coinciden. Entonces simplemente es modificar lo que vayamos a necesitar según el campo que estamos creando. Cuando ya tenemos definidos todos los campos con su respectivo tipo de dato, entonces simplemente guardamos nuestra tabla, todos los cambios, y podemos ya sea cerrar la tabla o ingresar datos. Sin embargo, yo no recomiendo o no es recomendable ingresar datos sin que las tablas estén relacionadas. ¿Por qué? Porque si yo ingreso datos y luego tengo que hacer una corrección en las relaciones, ya no me va a funcionar la información que yo tenía y van a empezar a dar errores, principalmente cuando tenemos este tipo de dato, ¿verdad? Que como les dije, si usted ya agregó una fila y luego la elimina, esa fila nunca más vuelve a aparecer. Entonces hay que tener cuidado de no llenar las tablas hasta que estén hechas las relaciones. Si yo quiero crear una nueva tabla, entonces yo me voy a la ficha crear y voy a tener varias opciones. En este caso escogemos de una vez que nos lo muestre en el diseño de tabla. Aquí me va a generar una tabla nueva. Yo selecciono el botón guardar, lo normal de siempre, y le pongo nombre. Y en este caso me dice que la tabla no tiene campos, entonces siempre debemos de colocar al menos un campo para poder guardar esa tabla. Le doy guardar, le pongo nombre. Me pregunta que si quiero fijar una clave primaria, entonces le vamos a poner que no. Siempre que diseñamos una tabla, además de colocar el nombre del campo, el tipo de dato y las propiedades de cada campo, debemos de llenar siempre lo que es la descripción. Como parte del diccionario de datos, en una base de datos es importante que yo describa qué es lo que va a almacenar cada campo, porque en este momento yo lo puedo recordar, pero tiempo después, o si yo ya dejo de ser el administrador de esa base de datos, la persona que tenga que dar mantenimiento debe saber qué era para qué servía cada uno de los campos. Ok, una vez que tengo esto listo, yo quiero definir el campo llave. Para definir el campo llave, simplemente lo que hago es seleccionar el campo o los campos, depende de
modelo que haya hecho. En este caso selecciono el campo, selecciono la fila donde está el campo y selecciono en la ficha diseño el botón clave principal. Al hacer esto va a aparecer una llavecita a la izquierda del nombre del campo, de manera que ya yo sé que ese va a ser un campo único. Automáticamente cuando hice esto, la propiedad que se llama indexado se puso sin duplicados, porque una llave, la característica de una llave es que no se repita el valor que yo ingresé ahí, como por ejemplo nuestro número de cédula. No pueden haber dos personas con el mismo número de cédula. Una vez que ya tengo la tabla lista, entonces yo simplemente la guardo y puedo cerrarla o agregar otra tabla más a mi base de datos. Una base de datos al menos, o sea, si tiene una sola tabla, esa base de datos no sirve para nada. Si tiene dos, hay que revisar ese diseño, ¿verdad? Mínimo deberían de ser 3 tablas como mínimo, considerando que sea una base de datos pequeña. Cuando estamos creando las tablas debemos de tener algo en cuenta. Por ejemplo, en la tabla empleados, el campo ID de empleado lo pusimos de tipo autonumeración. Por lo tanto, cuando estamos haciendo una tabla en donde vamos a utilizar ese campo para poder relacionar ambas tablas, debemos de tener en cuenta que en la tabla principal, donde estaba el ID de empleado como una llave o como una clave principal, en la otra tabla donde yo lo voy a agregar, aquí ya no puede ser clave principal, a menos de que haya una relación de 1 a 1. Pero en este caso, un empleado puede tener varias planillas o varios cálculos de salario porque le van a pagar cada mes. Por tanto, cuando yo lo voy a agregar en otra tabla, el tipo de datos debe ser de número y de tamaño entero largo. Si yo varío alguno de esos elementos, me va a dar un error. En una tabla yo no puedo tener dos campos que sean de tipo autonumeración. Eso no se permite. Entonces, si yo en una tabla tenía el campo llave de tipo autonumeración, en la otra tabla debe ser de tipo número entero largo. Eso sí tienen que respetarlo. Si es cualquier otro tipo de dato, de texto, de fecha, lo que sea, tienen que ponerlo exactamente igual. El único que varía es el de tipo autonumeración.